Así es, doctor. ¿Y cuál sería la diferencia entre esta guerra, esta invasión y las otras que han sucedido en la historia? Porque esto no comenzó, como usted acaba de explicar, hace una semana. Esto tiene toda una historia. ¿Cuál sería en el contexto que estamos viviendo actual, con el presidente que tiene Estados Unidos, con la Unión Europea actual, inclusive con China? ¿Cuál sería la diferencia entre esta guerra y, por ejemplo, otras en las que Rusia Bueno, ha vamos a ido? ver, este conflicto es un conflicto que tiene muchas caras. Es decir, tú me preguntabas por cómo hemos llegado aquí, yo he hecho un resumen lo más ajustado posible de las causas de cómo hemos llegado aquí, pero este conflicto tiene muchísimas más caras y hay que considerarlas. Es decir, quién gana y quién pierde en esta guerra, aparte de los pobres infelices a los que ya están enterrando, o Así es. los que han huido de su hogar, primero en el Donetsk y en el Lugansk porque los bombardeaban los ucranianos y ahora en zonas de Ucrania porque se acerca el ejército ruso, ¿no? Así Bueno, es. esos evidentemente son los perdedores de la guerra, pero luego hay otros perdedores y otros ganadores. ¿Quién pierde en esta guerra? Pierde muchísimo la Unión Europea. Es decir, aparte de los contendientes, que es una Rusia que se ve sometida a unas sanciones económicas muy fuertes, pero luego si hay tiempo explicaré que también muy hipócritas, porque por ejemplo se ha desconectado algún banco ruso del SWIFT, que es ese sistema de Así es. pago por banco internacional, pero no se ha desconectado a los bancos rusos a los que hay que pagar el gas y el petróleo, porque Porque Alemania dependen de sigue eso. necesitando el gas y el Claro, petróleo porque y no va a depende ir de con eso. un maletín de euros al consulado de Rusia, que además lo mismo está cerrado, para pagar el gas y el petróleo. Es Eso se decir, lo dijeron de frente, el mandatario anterior aquí de Estados Unidos se los dijo de frente. Impresionante eso, doctor. no, Bueno, eso es claro. Entonces, vamos a ver, primero, por supuesto, Rusia y Ucrania son los más perjudicados, las yes. medidas, las sanciones contra Rusia son muy fuertes. Yo no tengo muy claro que esto al final le haga tanto daño como parece, Ok. porque hay muchas formas de salir de esa situación, incluso si a Rusia la hubieran expulsado totalmente del SWIFT, hay mecanismos de compra y venta que están fuera del SWIFT, o sea, no se acabaría el mundo por eso, y además Rusia el gas y el petróleo que no le venda a Europa se lo va a vender a China. De hecho, firmó hace unas semanas un contrato con China que, vamos, le va a vender hasta la última gota, o sea que en ese sentido las sanciones son duras, pero sobre su impacto final yo realmente no sería tan optimista en el sentido de que van a incidir como finalmente ponerla de rodillas. Esto me parece que es difícil. Ahora, ¿quién es la gran perdedora? La gran perdedora es la Unión Europea. La Unión Europea ha dejado de manifiesto que no tiene una posición independiente y única. Y antes de que se produjera la intervención militar rusa, la Unión Europea estaba totalmente dividida. O sea, había gente que decía, vamos, entrar en un conflicto con Rusia, ni soñarlo, enfrentarnos con medidas económicas que nos perjudiquen y que sobre todo Correcto. nos hagan daño en el terreno energético, ni soñarlo. Así Y hay que es. tener en cuenta que esto además se produce en un mes que ha sido este mes de febrero pasado, en que Alemania entra en recesión económica. Entonces, Alemania, para que la gente lo sepa, los que lo ignoren, es la locomotora que tira del resto de la Unión Europea. Correcto. Si esa locomotora se detiene, la Unión Europea se queda tirada en medio del campo. Y Correcto. entonces la Unión Europea esto lo va a pagar muy caro. De hecho, en las últimas horas, BlackRock, que es un fondo de inversión que domina todo lo dominable en todo el mundo, quiero decir, aquí en Estados Unidos, BlackRock es uno de los 3 grandes propietarios de todos los medios de comunicación. De Así manera es. que si alguien se pregunta por qué ciertas campañas de lavado de cerebro, de ideología de género y de agenda globalista avanzan tanto, pues no debería extrañarle, porque el 90% de los medios de este país y de otros países están en manos de solo 3 empresas, de las cuales una es BlackRock, y BlackRock señalaba hace unas horas, y yo le voy a dedicar el editorial de mi programa de La Voz mañana, que hay una serie de países de la Unión Europea que van a quebrar,
y que recomienda no invertir en la Unión Europea. Por cierto, entre los países que da por seguro que quiebran se encuentra España. De manera que la Unión Europea va a atravesar una situación, curiosamente, que puede ser peor que la de Rusia, y incluso el futuro del euro en estos momentos yo creo que está en el aire. No digo que vaya a desaparecer, pero evidentemente es un futuro que está en el aire. ¿Quién gana con esta guerra? Por otro lado, porque efectivamente aquí habría que preguntarse quién gana con esta guerra. Bueno, en primer lugar, ganan los grandes fabricantes de armas y, de hecho, esto antes de que se produjera la intervención armada, ya alguna de las grandes empresas armamentísticas de este país, que por cierto también forman parte de los propietarios del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, etcétera, se frotaban las manos diciendo que iba a haber un gran beneficio, porque ellos pensaban que esto al final acabaría en una guerra. De modo que, en primer lugar, los grandes fabricantes de armamento esperan un negocio tremendo, y para que se haga una idea a la gente de lo que esto significa, se supone que Alemania va a comprar en los 2 próximos años 100.000 millones de euros en armamento. Estos son unos 125.000 millones de dólares en armamento. El negocio, bueno, va a ser un negocio como el de las vacunas o más. Segundo, ¿quién más gana? Las empresas energéticas de Estados Unidos. Nosotros teníamos empresas petrolíferas que estaban a punto de cerrar y, sin embargo, esas empresas que venden gas y que venden petróleo, por lo menos en los próximos meses, van a intentar suplir a la Unión Europea del petróleo y del gas, que lo mismo no viene de Rusia. De ahí que la Unión Europea no haya querido expulsar del SWIFT a ciertos bancos rusos, porque el gas americano cuesta un 40% más caro que el gas ruso. Por supuesto, por Y si supuesto. dijeras, bueno, es un 3, es un 5%, incluso un 10, evidentemente es un golpe, pero bueno, podemos resistirlo, porque un 40% es tremendo. Ahora, de momento, el negocio de las empresas energéticas americanas, sean gasísticas, sean petroleras, es colosal. Lo que no sabemos es si esto va a durar un mes, va a durar 6 meses, un año o qué va a suceder. Pero de momento el negocio es colosal. Son grandes ganadores en esta situación. Y, en tercer lugar, es un gran ganador la agenda globalista. Y voy a explicar por qué. Y aquí uno, con lo que tú me preguntabas, no es que eluda responderte, es que tengo que decir esto para que se vea el panorama completo. La agenda globalista Me gustó porque se adelantó. Sí, está encantada porque Rusia es uno de los países que es contrario a la agenda globalista, y esto explica que Bolsonaro hace unas horas haya dicho que no se va a sumar a las sanciones contra Rusia, y esto explica que Hungría, que tiene también un presidente que es contrario a la agenda globalista, haya dicho que no pasan tropas ni equipo militar por el territorio húngaro, pero esa agenda se siente muy fortalecida porque efectivamente puede o va a intentar colocar de rodillas o aniquilar a uno de sus grandes enemigos, y porque además en Europa se está produciendo ahora mismo un recorte de las libertades que recuerda mucho a lo que ha pasado en el Canadá en los últimos meses y que va más allá. Es decir, el avance de la agenda globalista va absolutamente con banderas desplegadas. Una última nota, y aquí entro en lo que tú me preguntabas. La agenda globalista afirma de manera taxativa, cualquiera que vea un vídeo que pueden encontrar en cesarvidal.com, que es un vídeo de 1,5 minutos del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, que son los que han impulsado el gran reseteo. Si alguien va a cesarvidal.com y en el buscador pone "no tendrás nada", le va a aparecer ese vídeo y merece la pena verlo. Ahí el Foro de Davos dice cómo va a ser el mundo en el año 2030. Lo vi. Y en ese mundo, en el año 2030, Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial. Y lo dice taxativamente. De manera que tenemos en la Casa Blanca a una persona que yo no diría que está en el mejor uso de sus facultades. Hace apenas unas horas en el Capitolio ha dicho que Putin no va a ganar las almas y los corazones de los iraníes,
que suponemos que quería decir los ucranianos, pero dijo los iraníes, y la cara de la vicepresidenta que estaba detrás era todo un poema, como diciendo que acaba de decir mi jefe, y evidentemente ese es el tercer ganador. El último gran ganador va a ser China. Es decir, China está encantada con que la política de Estados Unidos y de la NATO, en vez de asociar a Rusia, la hayan arrojado en sus brazos, y China está encantada del debilitamiento de la Unión Europea, y China está encantada de que en Estados Unidos la administración actual, como fue el caso de la administración de Barack Obama, sea tan estúpida como para empujar al país en la dirección de una agenda globalista que señala como uno de sus objetivos que para cuando acabe esta década Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Y creo que te he descrito más o menos quién gana y quién pierde en esta situación.